Josué capítulo 4, Romanos capítulo 4, gloria al Señor. Adoramos al Señor, damos la bienvenida a todos los que están aquí en esta tarde, gloria al Señor, por enfrentarse al frío que hace allá afuera, aleluya. Adoramos al Señor. Romanos su capítulo 4, verso 18, y cuando usted lo tenga, por favor, me lo manifieste con un amén fuerte. Y estaremos tocando el tema esperanza contra esperanza. Amén. Esperanza contra esperanza. Romanos capítulo 4, verso 18. ¿Todos lo tienen? Amén. Dígame amén si lo tienen ahí, para así dar comienzo a la lectura bíblica. Leemos esta porción bíblica con la bendición del Padre, la del Hijo y de su Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Romanos 4, 18 en adelante dice: Él creyó. Él creyó. Estamos hablando de Abraham. En esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Así mismo, en esa comunión, búsquese a alguien que se quede al lado y dile: esperanza contra esperanza. Amén. Esperanza contra esperanza. Y así mismo pueden tomar asiento. Darle un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios en esta preciosa tarde. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos de ustedes han escuchado anteriormente alguna vez la frase esperanza contra esperanza? Ahora, ¿qué significa esta frase? Significa esperanza contra esperanza de algo que va a suceder. Amén. Hay algo que va a suceder. Esperanza contra esperanza también significa, escuche bien esto, confiar en las promesas de Dios a pesar de no tener ninguna razón lógica, natural o humana para esperar un resultado positivo. Voy a repetir eso nuevamente porque eso estremeció mi espíritu. Esperanza contra esperanza significa confiar en las promesas de Dios a pesar de no tener ninguna razón lógica, natural o humana para esperar un resultado positivo. En otras palabras, para traerlos en términos que podemos entender, puede ser posible que usted o alguien fue diagnosticado con un estado 4 de cáncer, no hay esperanza, ya te están sentenciando a muerte, pero hay una esperanza que la Biblia dice que por tu llaga usted fue curado. Eso es un ejemplo de esperanza contra esperanza. Está la esperanza que usted va a morir. Eso dicen los humanos, pero está la esperanza en Dios que por la sangre de Cristo usted fue curado. Y hoy quiero hablar acerca de 3 puntos en el poco tiempo que me queda. Quiero hablar, número 1, acerca del proceso de la fe. Número 2, quiero hablar acerca de las circunstancias de la fe. Y número 3, hablar acerca del resultado de la fe. Quiero hablar de proceso, circunstancias y resultados. Y vemos esta frase en Romanos 4, 18, cuando el apóstol Pablo escribe aquí, y él dice: en esperanza creyó contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Amado, estamos hablando que cuando Dios está depositando esta palabra sobre la vida de Abraham, que Abraham iba a ser padre, Él no está depositando esta palabra cuando Abraham tenía 29 años. Él está dando esta palabra a Abraham cuando él tiene 75 años. 75 años.
Y cuando observamos Romanos 4, 18 al 22, vemos que Abraham estaba esperando una promesa de Dios. Y quiero abrirle un paréntesis aquí a preguntarle a usted: ¿cuántos de ustedes están esperando una promesa de Dios que se cumpla en tu vida? Tengo tres, con esos tres entonces cuento. ¿Cuántos están esperando una promesa de Dios que se active sobre tu vida en esta tarde? Porque si usted ha declarado amén, pues esta palabra es para usted en esta hora. Exactamente, ¿cuál era la promesa que Abraham creyó? El versículo 18 especifica que cuando que Dios prometió hacerlo padres de muchas naciones. Esto debió parecer increíble para un hombre de 75 años que no tenía hijos. 75 años es una edad bastante avanzada para comenzar una familia. ¿Qué piensan? 75 años es bastante una edad avanzada. Aun si fuera posible, ¿cómo podría entonces comenzar una nación? Dios le está diciendo a los 75 años: no solamente te voy a entregar un hijo, es una nación que saldrá de usted. Abraham encontró dentro de sí la capacidad de creer lo que Dios había dicho y de seguir creyéndolo durante 25 años después de la promesa que él le había dicho a los 75 años: voy a ser padre de muchas naciones. Amado, yo te voy a decir algo. A veces van a llegar temporadas en tu vida donde el mejor predicador que usted va a escuchar es la palabra que Dios depositó dentro de ti. A veces usted mismo va a tener que recordarte a usted mismo de las promesas que Dios te ha dicho. Mira, yo me imagino que cuando José lo estaban llevando y lo vendieron a ser esclavo, gloria al Señor, él posiblemente pensó, aleluya, que sus hermanos lo habían traicionado, su familia lo habían traicionado. ¿Cómo es posible que esto va a ocurrir? Y me imagino que alguien le tocó por el hombro, y cuando él volteó, José dijo: ¿y quién es usted? Y él le dijo: yo soy tu sueño. No te olvides de mí. Y hay veces donde nos olvidamos de las predicaciones, nos olvidamos de la gente, nos olvidamos de lo que se nos ha dicho. Pero entonces viene la promesa de Dios tocando, diciendo: ¿te recuerdas de mí? Aleluya. Encontramos en Génesis que Dios repite esta promesa 5 veces. Lo repite en los capítulos 12, 13, 15, 17 y 21. Es como que si Dios estuviera diciendo: sé que te será difícil creer esto, así voy a repetírtelo para ayudarte a creer lo que va a suceder a Abraham. Tú vas a ser padre. Abraham esperó esperanza contra esperanza. Alguien diga conmigo: esperanza contra esperanza. Es decir, cuando toda razón humana para esperar un bebé en una cuna en la esquina del dormitorio había desaparecido, ellos creyeron que algún día habría un bebé en esa cuna. Sin embargo, mantuvieron la cuna vacía, lista, año tras año tras años. Ahora bien, solo había una manera en que Abraham y Sara pudieran seguir creyéndole durante todos estos años. Creyeron en Dios con todo su corazón y no se apoyaron en su propio entendimiento. Hay gente que a veces pierden el kairos mover de Dios porque se enfocan más en su propio entendimiento que en lo que Dios había dicho. Se enfocan tanto en sus circunstancias que en las promesas del Señor. Se enfocan más en lo que el hombre ha dicho y se olvidan de la voz de Dios. Número 1, el proceso de la fe. En Romanos 18, versículo 18: en esperanza contra esperanza creyó Abraham para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Abraham, no Abraham, Abraham, porque Dios le está dando esta palabra cuando él era Abraham. Luego vemos que Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham significa padre enaltecido.
Perdón, padre exaltado. Pero Abraham significa padre de muchas multitudes. Amado, nota, los hebreos tenían una creencia, y la creencia de los hebreos era que juntamente con tu nombre estaba ligada una identidad. Nota que Dios es un especialista en cambiando nombres. Porque cuando Dios cambia tu nombre, lo que Dios en sí no está cambiando tu nombre, Él está cambiando tu identidad. Cada vez que Dios estaba a punto de hacer algo grande, Dios siempre cambiaba nombres. Ve, antes que Dios manda a Josué a espiar la tierra, el nombre de él era Osea. Osea significa él salva. Y antes que Moisés lo lanzara, Dios lo llama, dice: ven acá, tu nombre no será llamado Osea, será llamado Josué. Osea significa él salva. Josué significa Jehová salva. ¿Cuántos están aquí en esta preciosa hora? Y tenemos muchos ejemplos: Simón a Pedro, Saulo a Pablo, Saraí a Sara. Porque eso es lo que Dios hace. De prostituta misionera, aleluya, de drogadista evangelista. Alguien está aquí en esta hora porque Dios no ha parado de cambiar nombres. Porque alguien puso, mira, se me volteó aquí, alguien puso una identidad que no te corresponde. Pero antes que Dios te envíe, antes que Dios te lance, antes que Dios te prospere, él dice: tengo que cambiar tu nombre, porque te pusieron una identidad que no te corresponde. Jacob, tengo planes contigo. Tú no eres un ladrón, tú eres Israel, por cuanto peleaste con Dios y con los hombres, y tú has vencido. Alguien está aquí en esta preciosa hora. Yo no sé qué identidad te pusieron, pero Dios viene cambiando nombres en esta tarde. Puedo imaginar a Abraham muy emocionado por ser el receptor de una promesa tan grande. Serás padre de multitudes. Imagina la expectativa de su familia, de él y de su esposa. Pasó año tras año, pero pasa un año y ya tiene sobrinos, pero nada propio. Pasan 2 años y todavía nada. Pasa el 3er año y probablemente ya se estaban burlando de él. Alguien está en el mismo bote, donde la gente no sabe de la promesa que Dios te ha hablado en tu recámara secreta, y año tras año tras año tú esperando una promesa de Dios, y la gente se han burlado. Eso porque, amados hermanos, o aquí voy a abrir un paréntesis, tú no puedes contarles a toditos tus sueños. Mi alma alaba al Señor. Todito porque no van a creer en ti. Hay poca gente que tú puedes confiarle en lo que Dios te ha hablado sobre tu vida. Pero puedo imaginar los chismes de los vecinos o de quienes se burlaban de él, diciendo: este está loco de que va a ser padre a los 75 años. Pero los planes de Dios no era que Abraham tuviera el hijo a los 75 años. Era de que Abraham tuviera el hijo, vamos a poner esto un poco más difícil, es a los 100 años. ¿Por qué es que Dios hace estas cosas? ¿Por qué es que Dios hace cosas que no tienen sentido? ¿Por qué Dios no puede decirles al ciego: recibe vista? ¿Por qué tiene que escupir en tierra, hacer lodo y plegárselo? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo va a hacer de su forma y a su manera. ¿Para qué? Para que cuando vemos los milagros de Dios ocurrirse, ningún hombre se puede llevar la gloria y la honra. Vamos a tener que hacer eso. Fue puramente Dios el que hizo eso. Abraham esperó él y su complacencia en la fe que Abraham demostró durante todos estos años. Abraham esperó muchas veces, pero muchas veces terminamos pensando que podemos ayudar a Dios. Bueno, Dios, como veo como que usted se está tardando, pero vamos a avanzar esto un poco. Señor, como usted necesita ayuda, voy entonces a meter, como dicen ahí, la pata, y voy a hacerlo a mi manera, pero es para ayudarte. Te voy a decir algo: Dios no necesita tu ayuda. Aleluya. Dios no necesita tu ayuda. Con tu ayuda o sin tu ayuda, Él sigue siendo Dios. Con tu ayuda o sin tu ayuda, Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios no necesita ayuda de la creación. Él es el creador. Mi alma alaba a Dios en esta hora. Él no necesita tu ayuda, pero parece de que 2 o 3 pensaron: Él necesita mi ayuda porque veo que se está tardando.
Abraham quiso hacer las cosas a su manera y pagó las consecuencias. Te puedo decir algo, hermano, acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una licencia de pecar. La gracia de Dios cubre multitudes de pecados, pero escucha bien esto lo predicamos en un tiempo. La gracia de Dios cubre tu pecado, pero no remueve las consecuencias. Ay, se me perdieron 2 o 3 aquí. Tú puedes tener 13, 14 años y quedar embarazada y Dios te perdona, pero el bebé viene. Eso no es que milagrosamente se fue el bebé. La gracia te perdona, la gracia te cubre, pero tú vas a tener que enfrentar esas consecuencias. Después de aprender la lección, Sara le propuso una idea a Abraham para ayudar a Dios a cumplir las promesas que le había hecho. Génesis 16:2 dice: entonces Sarai, no Sara todavía, Sarai dijo a Abraham: he aquí, ahora el Señor me ha impedido tener hijos. Escucha bien como ella lo está diciendo. El Señor me ha impedido tener hijos. Eso es como que echándole la culpa a Dios. Por tu culpa no tengo hijos. Por tu culpa es que yo estoy así. Pero amado, te voy a decir algo, y fue lo que Jesús le declaró cuando le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que hayan nacido así? Y Jesús dijo: no fue que pecó este ni su padre, es porque la gloria de Dios está a punto de manifestarse en tu vida. Hay a veces, amados hermanos, que nosotros estamos pasando por cosas simplemente porque la gloria de Dios está a punto de revelarse en tu vida. Alguien diga amén en esta hora. Te ruego que te llegues a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tengas hijos. Y Abraham escuchó la voz del Sarai. Optó por escuchar la voz de Sarai y olvidó la voz de Dios. Debemos, amados hermanos, de tener cuidado de escuchar la voz del hombre y olvidar la voz de Dios y lo que Dios ha dicho. Aleluya. Obviamente Abraham dijo: bueno, supongo que tendré que sacrificarme. Y muchas veces nuestras expectativas son tan pobres en fe que perdemos la oportunidad de ver la gloria de Dios en el cumplimiento de su promesa en nuestras vidas. Hay gente que lamentablemente corren detrás de profetas y no corren detrás de la palabra de Dios. Ay, Señor, se puso esto serio. Ay, Señor. Señor, quiero una promesa. Y hay muchas promesas en la Biblia. Señor, quiero una palabra de Dios. Y hay muchas palabras de Dios aquí. Ay, usted es bienaventurado, porque en el antiguo pacto ellos no tenían un libro de 66 libros. Usted lo tiene. Usted es privilegiado porque usted vive en un país que usted puede cargar una Biblia en la calle y no ser perseguido. Otros cristianos en otros países no tienen ese privilegio. Mientras Abraham buscaba un heredero a través de una sierva, Dios le recordaba el nivel de la promesa que le había dado. Génesis 17, 5 al 8 dice: y ya no te llamarás Abraham, sino tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Te haré, escucha bien, te haré en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Esto en Génesis. En Génesis dice: y reyes saldrán de ti. Eso porque, ay Señor, cuando Samuel estaba llorando porque querían rey, ya Dios había hace rato declaró esa palabra que venía rey. Bueno, Saúl no era una sorpresa. Ya Dios lo había declarado que reyes iban a salir. Estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti, por sus generaciones, como pacto perpetuo, para hacer tu palabra y de ti descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán como heredero perpetua, y seré el Dios de ellos. Amado, Dios le está dando esta palabra a Abraham después que él comete el error.
Porque hay gente que piensa que Dios deja de amarte cuando tú pecas, o Dios deja amarte cuando tú caes en un error. Dios no está de acuerdo con el pecado, pero te sigue amando. Dios no está de acuerdo con tus decisiones, pero Él sigue siendo tu Padre. Mi pregunta para usted en esta tarde es: ¿cuánto tiempo ha estado esperando en Dios? Otra pregunta sería: ¿cómo está tu fe en esta tarde? Iglesia, espera en Dios, haz solo lo que te corresponde, y como Abraham verás la gloria de Dios en tu vida. Dios estableció a través de la vida de Abraham cómo se vive de la verdadera fe. Nos mostró como la gracia salvadora en la vida de una persona que no cumple con los requisitos humanos para que las promesas de Dios se cumplan. Y con todo esto, iglesia, Dios quiere que nosotros veamos a nosotros mismos como Abraham. Aunque Abraham no podía cumplir las promesas por sí mismo, su esperanza no estaba en eso, el descanso en Dios de las promesas. Debemos recordar siempre que solo las promesas de Dios pueden cumplirse únicamente por el poder de Dios. Y en la vida de Abraham vemos el fruto del esfuerzo humano y el fruto de la promesa de Dios, uno para deshonra y el otro para honra. Mira lo que dice la Biblia en Gálatas, su capítulo 4, versos 21 al 23. Escuche bien esto: decidme lo que queréis está bajo la ley, no escuchad la ley, porque está escrito: como Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ismael es el hijo de la sierva. Ismael representa el resultado del esfuerzo humano. Aleluya. Mientras que Isaac, el hijo de Sara, nos muestra la provisión de Dios en su soberanía y gracia. Ismael representa el error de Abraham. Isaac representa las promesas de Abraham. ¿Y qué tú haces cuando tu error y tu promesa viven en la misma casa? Ay, Señor. ¿Qué tú haces cuando tu éxito y tu fracaso no se pueden llevar? Alguien se tiene que ir de la casa. Ay, Señor. Alguien se tiene que ir. Y todas en la vida hemos cometido errores. Y el problema es que muchas personas se quedan allí. No buscan una manera de superar su error. No buscan una manera de superar su fracaso. Y lo interesante de los hombres de Dios en la Biblia es esto: fueron hombres que cometieron errores, y con todo eso Dios los llamó. ¿O tú crees que tu error no es capaz de que Dios te puede llamar? Adán comió del fruto. Noé se embragó con el vino y de la viña que plantó. Abraham se viña que plantó. Abraham se puso impaciente y durmió con la sierva Agar. Moisés mató a un egipcio. Jacob robó la primogenitura de su hermano Esaú. Sansón cayó con Dalila y confió más en una mujer que en Dios. David durmió con Betsabé. Salomón cayó en idolatría. Pedro negó a Cristo 3 veces. Pablo persiguió y mató cristianos creyendo que estaba haciendo algo correcto. Pero alguien repite conmigo en esta tarde: Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de restauración. Yo sé que fallaste, yo sé que pecaste, yo sé que fracasaste, pero si tú crees que Dios es un Dios de restauración y tú pones tu vida en las manos del Señor, Él te puede restituir, Él te puede restaurar. Él restaura aún a los caídos. Permítame darte una trayectoria rápida de lo que estaba ocurriendo aquí con Abraham. A los 75 años, Dios llama a Abraham para ir a Canaán y le promete muchos descendientes. A los 85 años, 10 años después, el hijo prometido aún no había llegado. Y Sara se ponía impaciente y le surge a Abraham que se acueste con Agar, su sierva. Un año después, a los 86 años, Agar queda embarazada y Sara le desprecia y le hace la vida tan difícil que Agar huye de la casa.
A los 99 años, 24 años después que Dios le dio una promesa de un hijo, escucha bien, Dios habla nuevamente a Abraham y reafirma la promesa de su hijo. A los 100 años nace el hijo Isaac, tal como Dios lo había ordenado. Pero la llegada de Isaac causa un problema en la casa. Ismael ahora tenía un rival. Ismael ahora tenía 14 años. Y por 14 años Ismael había sido el único hijo de Abraham, por tanto muy amado. Y es aquí donde quiero abrir un paréntesis. ¿Qué hace usted cuando tu error y tu promesa viven en la misma casa? Isaac representa la victoria y el éxito de Abraham, pero Ismael representa el error y el fracaso de Abraham. ¿Y qué haces cuando tu victoria y tu fracaso viven juntos en la misma casa? ¿Qué haces cuando tu error y tu éxito viven juntos en la misma casa? Pero esta vez no me estoy refiriendo a una casa físicamente, me estoy refiriendo a tu mente. Cuando en tu mente hay victorias tras victorias, pero hay un fracaso que dice: Dios no te perdona, Dios no te ama, Dios no te llamó. Hay un conflicto. Pero de la misma forma que Abraham tuvo que tomar la decisión de despedir a su hijo Ismael con Agar y decir: mira, aquí tú no puedes estar. Lamentablemente usted en esta tarde tendría que tomar una decisión. ¿Quién se va de tu vida? ¿Tu fracaso o tu éxito? ¿Tu error o tu promesa? Porque tú no puedes seguir peleando esta batalla años tras años tras años. Gente orando: Señor, perdóname. Hace rato Dios te perdonó. Te voy a decir el dilema. El dilema no es si Dios te ha perdonado, es que usted mismo no se puede perdonar. ¿Tú sabes lo que Dios hace con tu pecado de acuerdo a la Biblia? Dice que Él lo toma. De esto le explicaba a alguien ayer. Y Él lo arroja a la profundidad de la mar, para nunca más acordarse de ella. Escuche bien, nunca más acordarse de ella. Pero ¿cómo es posible si Dios es omnisciente y Él lo sabe todo? Ay, Señor. Es que cuando se trata de tu pecado, cuando nosotros nos humillamos, Dios dice: me olvido de ello. Y a veces nosotros estamos orando: Señor, pero hace 10 años atrás cometí este error, y hace 15 años atrás, y pues Señor, ¿por qué tú no me respondes? Y Dios dice: ¿de qué tú estás hablando? No, yo me estoy refiriendo a que 10 años atrás cometí este error. Oh, gracias por recordarme. Hace rato me olvidé de ella. Hace rato me olvidé y te perdoné y te restauré. ¿Por qué tú sigues trayendo lo mismo? Perdónate a usted mismo también. ¿Quién sale hoy de tu mente, iglesia? ¿Tu fracaso o tu victoria? ¿Tu error o tu éxito? Abraham esperó ver el cumplimiento de la promesa hasta los 100 años. A los 99 años Dios reafirmó la promesa. Esperad en el Señor, porque sin duda Él lo va a hacer. Esperó 25 largos años y usted peleando con Dios por 6 días. Y usted peleando con Dios por 6 años. Trate 25 años. Trate 100 años. Señor Jesús. Número 2, la circunstancia de la fe. El verso 19 dice: y sin debilitarse en la fe, consideró su propio cuerpo ya como muerto, pues tenía casi 100 años. Y dice aquí: y su esposa era estéril. Amado, Dios conoce el qué. Él conoce el qué. Que seamos sus hijos, embajadores del reino, que su gloria se manifieste en el mundo a través de nuestras vidas, que seamos salvos por gracia. Dios conoce el cómo. Señor, ¿cómo tú lo vas a hacer? Eso yo me encargo. Sigue alabándome, sigue siendo fiel, sigue congregándote, sigue llegando los miércoles, sigue alabando mi nombre, dígale no a la tentación. Usted hace lo que usted puede controlar, que yo me preocupo es el cómo yo lo voy a hacer.
Las circunstancias que nos llevan a encontrarlo, al forjar una fe verdadera, una fe que da fruto. Romanos 4:17 dice: el cual da vida a los muertos, hablando de Dios, y llama las cosas que no son como que si fuesen. Por su edad, humanamente hablando, por su edad, ya no tenía capacidad para procrear. Prácticamente tenía un pie en la tumba. Pero Abraham no puso su fe, escuche, en sus propias capacidades, sino que Dios, sino en el Dios que llama las cosas que no existen como que si existieran. Y seguramente conocía, escucha bien, la historia de Noé, quien demostró una fe similar, que Dios le ordenó construir una arca. Amado, ¿usted ha visto a Dios diciéndote algo que no tiene sentido? Ay, Señor. A veces Dios dice unas cosas y uno dice: Señor, tú estás bien de mente, porque tú me estás diciendo algo que... Dios le dice a Noé: constrúyeme una arca. Chévere, de arcas habían, barcas, botes habían. Pero después dice el por qué: porque una grande lluvia se acerca. Y Noé decía: ¿y qué es eso? Porque en ese tiempo no caía lluvia. Es más, la agua no venía de arriba, la agua venía de abajo. Porque dice que un vapor subía. Pero en esta ocasión, cuando él está construyendo y la gente se está riendo, ¿qué tú estás haciendo? Le está diciendo: construyendo es una carga, una barca. ¿Por qué? Porque la agua viene ¿de dónde? De allá arriba. Alguien dijo: el hombre se volvió loco. Alguien, por favor, búscale las pastillas, que el hombre está... No. Dice de que una lluvia viene de allá arriba. Entonces Dios no le manda a construir la arca cerca del mar, lo manda a construir la arca en medio de una tierra seca. Dios, tú me la estás poniendo un poco difícil. Yo quiero saber si tú estás bien de mente, porque tú me estás diciendo que haga algo. Pero mi pregunta para usted es: ¿te atreve a construir aunque usted no lo ve todavía? ¿Te atreve a creerle a Dios aunque usted no ve la promesa de Dios todavía? ¿Te atreve a levantar las manos y alabar al Señor? ¿Te atreve a pararte frente a la puerta, decir: ¿por qué tú estás alabando a Dios frente a la? Porque Dios me dijo que la puerta se iba a abrir, y entre tanto que la puerta está cerrada, me quedo acá afuera alabando a Dios como que si la puerta se abriese ya. Esto es lo que se llama fe radical. Una fe que no se puede explicar. Oh, Señor. Nunca había llovido antes, y aún así Noé continuó durante muchos años, a pesar de críticas, trabajando en la arca por obediencia. Amado, no deje que las críticas detengan tu asignación. No deje que las murmuraciones detengan lo que Dios te llamó a hacer. Cuando Nehemías estaba construyendo las murallas, estaban hablando ahí, y la Biblia dice que en 52 días terminaron el trabajo. Pero a veces nos detenemos por las críticas de alguien. Hebreos 11:7 dice: por la fe. Alguien diga: por la fe. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó una arca para la salvación de su casa. Dios forja la fe de Noé. Y cuando, escuche bien, ¿cuántas veces tuvo que caminar Noé, clamar a Dios, Noé, a Dios por claridad? Señor, mira, yo estoy en esto. Yo quiero, I just want to make sure we on the same page. Quiero estar seguro si esto es lo que va a pasar. ¿Cuántas veces tuvo que explicarle al mundo la razón de la arca, proclamando al Dios Todopoderoso, hasta que vio a Dios hacer llover, cerró la puerta del arca y salvar la vida de toda su familia? Esa misma fe es la que Abraham ahora está modelando. Este es el llamado para nosotros hoy: vivir este tipo de fe en todo lo que Dios nos permita experimentar, para que su gloria se manifieste en nuestras vidas y en nuestros hogares.
y para que otros vean al Dios que proclamamos. Yo sé que usted tiene pregunta al Señor. Yo sé que usted le ha dicho a Dios el por qué. Yo he estado ahí. Señor, llevo predicando desde los 15 años. Tengo 42 años, ya te dije mi edad. He viajado naciones, he predicado, sigo viajando, sigo siendo fiel. Marido de una sola mujer, 4 hijos, padre presente. ¿Y cómo es posible que uno de los 4 míos nace con autismo? Yo he estado ahí. Tantos milagros que he visto en campañas, y aquí el hijo mío sigue así. Me estoy abriendo aquí hoy. Que cuando mi esposa está acostada durmiendo y los hijos míos, yo llorando en mi sala diciendo: Señor, ¿cuándo va a ser el milagro en él? Señor, si lo sanes o no lo sanes, tú sigues siendo Dios. Eso no es fácil. Yo no sé si alguien está aquí. Me quise abrir porque yo no quiero que usted sea el único que piense que usted le ha hecho pregunta a Dios. Pero hay una diferencia en hacerle pregunta a Dios y cuestionar quién es Dios. No cuestione quién es Dios, pero usted le puede hacer pregunta a Dios. Porque si tú le haces pregunta a Dios, usted simplemente está buscando el porqué. Pero si usted cuestione quién Él es, usted está negando su misma naturaleza. Aleluya. Alguien necesita alabar al Rey de Reyes aquí y Señor de Señores. Pero cuando el neurólogo y el doctor me dijeron: él no va a hablar, ahora no hay quien lo calle, porque Dios está haciendo un milagro progresivo. Nuestro problema es que lo queremos todo a la misma vez, y Dios dice: te estoy dando pedazo por pedazo el milagro. Pero van a haber veces que Dios, esto es fuerte lo que voy a decir, hay oraciones que Dios oye, pero no puede contestar. Si no me crees a mí, cuando nos vayamos al apóstol Pablo, pregúntale: Padre, ¿es verdad, apóstol Pablo, que había un aguijón que en 3 diferentes ocasiones tú le oraste al Señor que te lo quitaras y Él dijo: no lo puedo hacer? Pero te voy a darle lo mejor. Bástate ya de mi gracia, porque mi poder se va perfeccionando en tu debilidad. Alguien está aquí en esta hora. Yo prefiero la gracia de Dios que la sanidad. Yo no sé si alguien está aquí. Yo prefiero la gracia de Dios. Yo prefiero el amor de Dios que una sanidad. Él dijo: no lo puedo dejar. Pablo, el momento que te lo quite, te va a poner medio altivito. Eso no. Eso te mantienes a ti un poco humilde. Aleluya. Y este es el llamado para nosotros hoy. Vivir este tipo de fe en todos en lo que Dios permita experimentar, para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Mira lo que dice el verso 20: tampoco dudó por la incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Usted sabe lo que es dando gloria a Dios, aun cuando Dios no lo ha hecho todavía. Te lo conté. Esta mujer era antes, ella estaba en una de la iglesia que yo me congregaba. Hasta yo decía: ¿qué le pasa a esta mujer? Hay que orar por ella. Porque toditos sabían la trayectoria. El esposo estaba en un punto de droga, en ganga. Pero ella todos los domingos declaraba que él iba a estar al lado de ella. Fe ve más allá de lo que tus ojos pueden ver. Es lo que dice la Biblia: por fe andamos, no por vista. Plenamente convencido de que lo que Dios había prometido también era poderoso para cumplirlo. Estamos terminando. Abraham tuvo un proceso hasta que su fe se volvió inquebrantable. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero cuando las cosas parecen imposibles, iglesia, ¿cómo vamos a responder? Debes saber que Dios mismo fortalece nuestra fe.
Él mismo nos da la fuerza. Él mismo hace que las cosas sucedan. Hebreos 11:11, mira lo que dice. Por la fe también la misma Sara recibió que fuerzas para concebir. ¿Por qué? Usted sabe, una mujer de 90 y pico años dando a luz. ¿Usted lo ha visto? No, yo quiero ver. Quiero ver el video en YouTube. Enséñamelo. Aún fuera el de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A veces estamos enfocados en qué Dios prometió, en deber de quién lo está prometiendo. Aleluya. Pastor, pero yo no soy el padre Abraham. Yo sé. ¿Cómo quiere que responda entonces como él? Déjame mostrarles aquí cómo Abraham respondió al principio, al igual que tú y yo. Génesis 15, 1 al 3. Estamos terminando. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová, del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y dijo Abraham: mira que no me ha dado descendencia. Cuando Abraham fue probado por Dios, amado, el resultado fue una fe fortalecida. Pero primero tuvo que pasar por un proceso que para muchos parece imposible, para que pudiera experimentar personalmente quién es su Dios. Yo conozco gente que dice: oye, tú viste lo que Dios hizo con fulano, o lo que Dios hizo con fulana, qué bueno. Mi pregunta es: ¿cuándo usted va a tener tu propia experiencia con Dios? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe es la que da gloria a Dios. Y número 3, y aquí cerramos, el resultado de la fe. Verso 22 dice: por lo cual también le fue contado por justicia. El centro de este mensaje, iglesia, es que a través de la respuesta de fe de Abraham, Dios por su gracia contó esta fe como justicia. En otras palabras, Dios toma la fe que Él mismo le dio a Abraham, la capacidad de creer, y la contó como justicia divina al favor del pecador. Entendamos, iglesia, claramente que la fe no nos nace, escuche bien, la fe no nos hace merecedores de la salvación. La fe es el medio por el cual aceptamos la salvación que viene de Dios por gracia. Es por pura gracia, iglesia. Y aceptarla viene la justicia, y una justicia que solo proviene de Dios. Dios había dado su palabra, y después de 25 largos años, la fe de Abraham en las promesas de Dios fue recompensada. Se convirtió en padre a los 100 años de edad. Confía en las promesas de Dios. Y si quieres, también puedo ayudarte a adaptar, escucha bien este mensaje a esto. Yo llegué hoy a la iglesia. Llegué en mi Justi hoy aquí. Ese Justi me ha durado, ¿sabe? Vine en el Honda Pilot. Ahora mismo yo puedo decirle a mi esposa: mi amor, mira, después del culto vayas a la casa. Ella me va a preguntar: está bien, pero tú llegaste conmigo. ¿Cómo tú vas a llegar a la casa? Dios le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Chévere. Se montaron en la barca. Y cuando se montan en la barca, ellos estaban esperando que Él entrase en la barca. Y Él dice: vaya tú adelante. Cuando las cosas que Dios hace no tienen ningún sentido. Dios le dio un destino. Dios le dio un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que ellos iban a llegar al otro lado. Pero a veces queremos engrandecer el proceso más grande que el propósito. Hay gente que quiere saber más el proceso que el propósito.
Pero te voy a decir por qué Dios no te cuenta el proceso. Si Dios te hubiese contado el proceso, tú no te montas en la barca. Si Dios te dice cómo las cosas van a suceder, tú no dices sí. Aleluya. Si el piloto te dice a ti, mira, el avión por poco se va a caer, pero no se va a caer, tú no te montas en el avión. Yo me monto en el avión, chacho. Fíjate eso, yo tomo tren o algo. Pero una palabra Dios le dio: van a llegar ustedes. Oh Señor Jesús, van a llegar ustedes al otro lado. Acuérdate, amado, que había dos historias de Jesús en tormentas. La primera, Él estaba en la barca con ellos. ¿Y qué hacen ellos? Lo despiertan. Pero no lo despiertan con fe, lo despiertan con miedo. Amado, si tú vas a despertar a Dios, despiértalo con fe, no con miedo. Pero él se pone de pie y dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y dice que clamó y oró y se calmó todo. Sí. Sometimes there's going to be certain situations that in the first time God is going to be with you, but then the second time He's not going to be with you because He wants to see what you're going to do on your own. La primera vez yo estaba contigo en la tormenta, estaba ahí en la barca contigo. Ustedes me despertaron con miedo, tuvieron miedo. Esta segunda vez yo no voy a estar con ustedes en la barca, pero quiero ver lo que ustedes van a hacer. Quiero ver si va a ser la misma reacción. Ay, Señor Jesús. Pero la segunda vez que ellos están en la barca solitos sin Jesús, ¿dónde estaba Jesús? Él estaba en el monte orando. Mi pregunta es: ¿de qué estaba orando Jesús? Estas son cosas mías. Puede ser posible que ya Jesús estaba orando porque sabía que venía una tormenta para ellos, pero él estaba orando para ver cómo ellos iban a responder a esta segunda tormenta cuando Él no estuviese con ellos. Amado, hay momentos que Dios permite, como el bebé que está comenzando a caminar. A veces he gotta let his hand go. A veces tiene que soltar tu mano a ver cuántos pasos más tú vas a dar sin su ayuda. Él les decía a los discípulos: ¿hasta cuándo estaré yo con ustedes? You gotta get this. Tienen que llegar a un nivel ya de madurez. Que cualquier vientito que sopla por ahí no los lleve ustedes. Pero mi pregunta es, aquí termino. Ellos seguían ramando. Y cuando ya estaban ramando, ¿qué dice la Biblia? Y el viento era contrario. Ellos estaban así y el viento soplando así. Hay gente hoy que están así, ramando al propósito de Dios, pero todo está en tu contra. Usted orando, usted congregándose, usted fiel, pero el diagnóstico, las críticas, te dejaron del trabajo y es como una lucha. Mi pregunta es: ¿vas a seguir ramando a tu destino? Porque si Dios lo dijo, usted va a llegar. Si Dios dijo que ustedes iban a llegar al otro lado, ustedes van a llegar al otro lado. Todos de ustedes que le creen en las promesas de Dios sobre tu vida, yo quiero que usted por favor se ponga sobre sus pies. Si le crees en las promesas de Dios. Y en estos próximos segundos que me quedan, en estos minutos que me quedan, yo quiero que ustedes cierren sus ojos. Y ahí en los próximos minutos, que nos quedan, hable con Dios. Hablen con Él. Dile: Señor, yo lo admito, me desesperé y cometí un error. Está bien. Señor, yo lo admito, al principio creí en ti, pero los años han pasado y como que he perdido la fe. Dios quiere que tú seas real con Él. Él quiere que tú seas real con Él. Yo no sé cómo hay gente que predican este Dios de terror y este Dios que no, amado. Cuando Adán peca, no fue Adán buscando a Dios, fue Dios buscando a Adán. Hombre, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? Cuéntame.
Cuando Pedro negó a Cristo 3 veces, cuando Cristo resucita, ¿qué hace Cristo? Va en busca de Pedro. Busca de Pedro. ¿Por qué sigues huyendo? Deja de estar huyendo, que Él te está buscando. Él te está buscando. Yo sé que cometiste lo que cometiste. Él te está buscando, no para matarte, no para juzgarte. Él te quiere abrazar. Él te dice: hace rato te perdoné, ven a mí.